Qué importante es en nuestra vida tener a alguien a quien seguir o a alguien a quien imitar. Y yo creo que el hijo debiera de imitar justamente los pasos del papá. Yo creo que un alumno tendría que imitar los pasos de un maestro. Hoy, cuando puedo preguntar quién es tu ejemplo a seguir, creo que todos diríamos Cristo. Y si no fuera Cristo, ¿quién sería el ejemplo a seguir? Pues otros dirían Pablo, Pedro, Daniel. Y si yo preguntara en esta iglesia, ¿a quién tienes como ejemplo de un hermano o hermana a seguir? ¿A quién dirías? Si yo le preguntara a un joven, ¿a qué joven tú te gustaría imitar su fe? ¿Qué me diría ese joven? ¿A quién nombraría ese joven? Hoy el tema de la predicación es una profesión sin conversión. Una profesión sin conversión. Es como decir aquel que se viste de médico sin ser médico. Es como decir aquel que se viste de bombero sin ser bombero. Aquel que dice ser cristiano y está lejos de ser un hijo de Dios. Una profesión sin conversión. Hoy tenemos que aprender lo que Dios está demandando hoy en cada uno de nosotros. No solamente vienes hoy con el deseo de escuchar, bueno, es que vienes con ese anhelo de escuchar al Señor y llevarlo a tu vida. Pero desafortunadamente en muchas ocasiones pasa que solamente vienen y escuchan. Son solamente oidores de la palabra y no son hacedores de ella. Son totalmente distintos cuando están en casa, cuando están aquí en la iglesia. Son distintos cuando están en casa y en su escuela. Son distintos cuando están en la iglesia y en su trabajo. Son gentes completamente distintos. Profesión sin conversión. ¿Cuál es la fe que tú profesas hoy? ¿A quién profesas hoy? ¿A quién profesas? ¿En quién crees? Y mucha gente seguramente dice, yo creo en Cristo. ¿Y tus hechos? ¿Dónde están? Entonces hoy tenemos que meditar si realmente somos nuevos convertidos y si mi conversión está siendo realmente mostrada a los hombres. Hay un versículo que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, y dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué somos delante de los hombres? Cartas. Y dice aquí que somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Anótalo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 2 al versículo 3. Y Jesús va a tocar el tema justamente con sus discípulos en el Sermón del Monte. Porque Él quiere que se entreguen, que se consagren plenamente a Dios. Y por eso es la enseñanza, para que tú te consagres las 24 horas, los 365 días del año. Conságrate al Señor. Hoy debemos de crecer en santidad, en obediencia, en misericordia, en amor, en perdón, en compromiso, en ser cada día más perseverantes y constantes de las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Luego entonces, vamos ahora sí a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 21. Jesús enseñó
sobre la realidad y las apariencias, sobre la profesión y la conversión. Y aquí vamos a leer en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, al versículo 23, cómo es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, muestra el corazón de los hombres. En el versículo anterior, versículo 20, que está arribita del 21, dice: así que por sus frutos los conoceréis. No hay margen de confusión, no hay margen de engaño. Así como la gente te percibe, así justamente tú eres. Así como tus hijos te perciben, así justamente tú eres. Así como tú eres como esposo, así es como te percibe justamente tu esposa. O como eres, te percibe tu esposo. Y dice el primer versículo 21 que vamos a leer: no todo el que me dice, no todo el que me dice. O sea, somos muy rápidos para decir amén, somos muy rápidos para decir la gloria sea para el Señor, a ti sea el honor, Señor, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Son muy fáciles para hablar y para decir ese tipo de frases que se convierten más en cliché que en una vida, que realmente una vivencia en tu vida. No todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor significa suprema autoridad. Esto quiere decir que si Jesús es tu Señor, necesariamente tiene que ser tu suprema autoridad. Y como tal, Él tendría que ser obedecido en algunas cosas, en ciertas cosas, a veces no. Si es mi autoridad, mi suprema autoridad, tiene que ser obedecido en todo tiempo. En todo tiempo. Y obviamente con la mejor actitud. Porque tiene que ser de una manera voluntaria. Voluntaria. Entonces cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los... Para Dios es más importante lo que tú haces que lo que tú dices. Mucha gente dice, pero no hace. Quiere decir que es un hombre que tiene una profesión de fe, pero no tiene obras que justifiquen su fe. Mi hermano aquí en el devoción de la ofrenda dijo que una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Así lo dice la palabra. Una fe que no produce obediencia en tu vida es una fe muerta en sí misma. Una fe que no te esté llevando a ser cada día como Cristo es una fe muerta en sí misma. Es la consecuencia de vivir una vida de piedad aparente. Hay gente que se acostumbró a vivir vidas de apariencia, nada más. Aparenta ser algo que no eres. Yo creo que el lugar más fácil de aparentar lo que no somos justamente es este día, es este lugar. Aquí todos tenemos caras de santos, no rompemos ningún plato, no, reímos, nos saludamos, nos damos un beso o un ósculo santo, un abrazo santo y todo muy bien, hermano, buenos días, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Y en la semana nunca te acordaste de ese hermano, nunca le mandaste un mensajito a ese hermano, pero el domingo dices: wow, hermano, qué gusto es verlo, qué gusto es abrazarlo. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo le va? ¿Cómo va su trabajo? ¿Su familia? Como si realmente te interesara la vida de tu hermano. Porque la semana no le preguntas nada, ni un mensaje de bendición, un mensaje de oración, un mensaje de hacerle sentir que realmente ese hermano te interesa, él y su familia. ¿Cierto o falso? ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que está buscando Dios en ti? Su gloria. Él quiere reflejar su gloria en ti a través justamente de buenas acciones que lo glorifiquen, que lo exalten, que lo honren.
Hay otro pasaje que está un poco más fuerte, está en Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Y dice así: profesan, hablan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Subraya ese pasaje, medítalo en la semana, medítalo, trata de aprendértelo de memoria y que este pasaje te lleve justamente a corregir aquello que no estás haciendo bien para la gloria de Dios. Profesan, hablan, dicen, comparten, presumen de conocer a Dios. Presumen de conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. Dios no quiere hipócritas. Dios quiere hijos verdaderos, genuinos, fieles a Él, en todo tiempo, no importando las circunstancias que tú estés viviendo. Que lo sigas amando, aunque tú estés pasando por momentos de prueba y de difícil situación, sigas diciendo: Señor, eres tú, no soy yo. Y si tú permites que yo pase esa tormenta, será por tu voluntad. Solo te pido que me consueles, me fortalezcas, me enseñes el camino y me des la misericordia y el amor suficiente para no negar tu nombre. Eso tenemos que aprender. En la oración tiene mucho que decir. El termómetro de la santidad es la oración. A veces yo permito que alguien ore para escuchar cómo está su corazón. No cuántas palabras dice, no qué palabras técnicas habla o aplica. Muchas veces en el corazón, porque dice que de la abundancia del corazón. Entonces cada vez que tú oras, tú permites ver cómo está tu corazón, de qué está lleno tu corazón. Aquí Pablo está hablando en esta carta a Tito, ¿no? Está diciendo que muchos falsos maestros estaban enseñando falsa doctrina, estaban perturbando a la iglesia con sus malos ejemplos. Profesaban hablar de Dios, enseñar de Dios, pero sus hechos negaban completamente toda enseñanza de piedad. Acuérdate que una vida de piedad está fundamentada en la obediencia, está fundamentada en la reverencia. Y está fundamentada en la fidelidad a Dios. Eso es una vida de piedad. ¿Cuántos piadosos hoy, esta mañana, están aquí? Al menos somos honestos. No escuché ningún amén. Entonces quiere decir que Dios habló tu vida. Pero para que corrijas. Y la siguiente es que alguien te pregunte. Si Dios te pregunta: ¿dónde está un fiel aquí? Que todos digan amén. Aquí está un fiel Señor. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Amén. El Señor enseña que no es suficiente con tener una doctrina correcta si no reconoces quién es tu Señor y Salvador en tu vida. Puedes enseñar muy bien de Cristo, pero no vivir a Cristo. Saber que Jesús es el Señor no te alcanza para ser salvo. Mucha gente que sabe de Cristo no va a ser salvo, porque Dios demanda un conocimiento, una intimidad, y que esa intimidad dé frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay en tu vida un cambio, si en tu vida no hay una transformación, si no está renovando tu mente el Señor hoy en día, entonces no creo que tú puedas entender justamente cada mensaje que Dios quiere decirte, quiere transmitirte. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. Porque hay que discernirlos espiritualmente.
tú no logras entender lo que Dios está diciendo hoy esta mañana. Es fuerte eso. Y si estás entendiendo, qué bueno. ¿Ya lo entendiste? Ahora corrige. Ahora vívelo. Llévalo a tu vida. El Señor está en la boca de muchos, pero no en su corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías, vamos a Isaías, capítulo 29. Versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está muy claro, ahí está muy claro. El verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca, sino que aquel que cree en su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Hoy vas a desgastar tu Biblia. Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos elementos importantes en la vida del creyente: la boca y el corazón. Yo confieso con la boca y lo creo con el corazón. ¿Qué significa? Que lo que hable mi boca, mis hechos tienen que testificarlo. Tengo que ser congruente con mi fe. Si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo que soy un cristiano, mis hechos tienen que confirmarlo. Lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Será suficiente un fervor externo? ¿Será suficiente el yo levantar las manos y de repente aventar 2 o 3 lagrimitas ahí? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente el que yo me postre? ¿Será suficiente? No, no es suficiente. Si tu corazón no está postrado, si tu corazón no es contrito y humillado, si tu corazón no refleja esa humildad y mansedumbre que Cristo hoy demanda que aprendamos de Él, no sirve tu parte externa. Tú puedes gritar, puedes cantar precioso, puedes cantar como los verdaderos ángeles, pero simplemente es eso, una simple canción con letras, pero no vives, no lo vives. ¿Cómo enseñas hoy a tus alumnos? ¿Cómo enseñas hoy en la escuela dominical? Hoy, ¿cómo está tu ministerio? ¿Lleno de qué? ¿De cosas externas? ¿O de un verdadero reconocimiento de quién está dentro de ti? ¿Así? ¿Así de sencillo? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está el área de tu trabajo? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Te conocen por tu puesto? ¿O te conocen por lo que eres? ¿La gente te reconoce por tu posición en el trabajo o te reconoce por los valores que tú hoy emanan de ti? Son cosas distintas, amados. Son cosas distintas.
Y eso tenemos que aprender, tenemos que meditar. Siempre será mejor el ser que el hacer. El hacer no te refleja a ti. Lo que te refleja a ti es el ser. Quién eres por dentro. Y Jesús fue sabio y perfecto de la abundancia del corazón. Es como te comportas. ¿De qué está lleno tu corazón? La forma que tú vas a tratar a la gente, con odio, con resentimiento, humillando, desconfiando. O sea, eso es lo que está dentro de tu corazón. Cuando tú humillas y lastimas y desconfías de la gente, es que así está lleno tu corazón. Un corazón totalmente lleno de piedra, lleno de pecado en tu vida. Imagínate tener un Jesús así, que me acerque a Jesús y que se vaya a un lado. Un Jesús que me esté humillando, que me esté lastimando, que me esté sacando siempre las cosas que yo tengo mal. ¿Tenemos un Jesús así? ¿Es el Jesús de la Biblia? No. Jesús es humildad y mansedumbre. Jesús es gracia y verdad. Jesús es amor. No tiene el amor. Él es el amor. Luego entonces, ¿por qué no reflejamos justamente lo que Jesús es? Piensa bien. ¿Profesas sin conversión? No sirve. Te la puedes pasar predicando. Así dice, recemos nuevamente, justamente los que se justificaban. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vean aquí, obviamente los que les había caído justamente, vulgarmente se dice, el saco. Y dice el siguiente versículo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿A cuánta gente yo convertí, Señor? Le llevé el evangelio. Mucha gente llegó a tus pies. Muchas veces prediqué en el púlpito de ti, Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice ahí? Ponle una marquita ahí, pon un asterisco a santificación, significa apartado para el Señor. La voluntad de Dios que te apartes para el Señor. Él ya te apartó para el Señor todos los días de tu vida. Tienes que vivir una vida apartada para Él, hablando para Él, orando y pidiéndole a Él y trabajando para Él. Y tú trabajas para Él en todo tiempo. Lo que hoy tu profesión dice es, en cuestión universitaria, lo que tú eres, licenciado, ingeniero, doctor, maestro, lo que tú eres, es una parte de enseñar, es una parte de servirle al Señor. Pero también en tu casa tú le sirves al Señor, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano. Aquí en la iglesia no necesariamente tienes que tener un ministerio. Es necesario que tengas un corazón dispuesto a servir al Señor. Hay gente que no tiene un ministerio como tal y, pastor, ¿puedo ayudar a la iglesia? ¿Puedo hacer algo de limpieza en la iglesia? Esa persona tiene esa recompensa en el cielo. Porque nunca dice cuánto me van a pagar. Quiero que se glorifique el Señor a través de mi servicio a Él.
esa persona ya tiene recompensa en el cielo. Hay gente que tiene un ministerio como tal y yo pregunto, ¿dónde está tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Por qué tienes tan olvidado tu ministerio? Hay que prepararse para el ministerio. Porque el ministerio está dentro del reino de Dios y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Regresamos nuevamente a Mateo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Muchos me dirán, estos muchos, ¿saben quiénes son estos muchos? Vamos al versículo 13 del mismo capítulo. Del mismo capítulo, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Y dice ahí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estos mismos muchos son los muchos que habla justamente Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuándo se va a producir ese encuentro? ¿Cuándo? ¿Es lo que dice la palabra? En aquel día. En aquel día. Y sin duda se trata del juicio final. Entonces se trata de corazones que nunca fueron salvos. Que te quede bien claro, la salvación no se pierde porque es un don de Dios. Y los llamamientos de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Dios no te los quita. La salvación es un don. Por lo tanto, Dios no te lo va a quitar. Es irrevocable la salvación. Más bien es que a lo mejor tú pensaste ser salvo. Tú pensaste ser un hijo de Dios. Tú creíste ser un hijo de Dios. Pero nunca lo fuiste. Y esas personas van a tener justamente, sin duda, que tratar ante el juez supremo, ante Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, ahí lo dice. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15, ahí lo dice. Y algunos querrán, en ese momento pondrán excusas de su forma de vida, pero tendrán una sola respuesta. Aquellos que se quieren justificar en ese momento del juicio, ellos tendrán una sola respuesta que está aquí mismo en Mateo capítulo 25, versículo 41. Vean la respuesta cuando ellos quisieran excusarse de que sí realmente le sirvieron a Dios, que ellos profetizaron en su nombre, que ellos echaron fuera demonios. Vean la respuesta cuando se encuentren frente al gran trono blanco. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra! ¡Qué fuerte palabra! Pero no se preocupen ustedes, porque ustedes son hijos de Dios. Amén. ¿Cómo tres? ¿Ya me preocupó? Porque son hijos de Dios. Ya despertaron. Gloria a Dios por eso. ¿Qué frase te gustaría escuchar? ¿Por qué frase estás hoy trabajando para el Señor? Bien, buen siervo y fiel. ¿En lo poco? Fuiste fiel, y en lo mucho entra al gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar esa frase? Amén. ¿Es porque quiero escucharla o porque estoy trabajando en ello? Hay una gran diferencia entre el dicho y el hecho.
Y dicho sea de paso, escuché por ahí en la semana que estaban orando por un muerto. Y tuve que corregir, le dije, no, tú no puedes orar por muertos. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice justamente Dios. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran 3 veces. ¿Así dice? ¿Así dice? Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es que a mí me enseñaron que había purgatorio, pastor. Dile a esa persona que te enseñó que existe el purgatorio, que te diga, y abra la Biblia y que te diga dónde dice la palabra purgatorio. A veces se enseñan muchas cosas sin fundamento y mucha gente cree muchas enseñanzas sin fuente fidedigna de verdad. Y la Biblia es verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, créelo, obedécelo. Amén. Si la Biblia no dice, no pasa nada. Dios no te va a demandar nada que no haya escrito en su voluntad revelada, que es la palabra. Entonces, aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que no quisieron entregarse a Cristo, aquellos que tenían doble vida, una vida inmoral, una vida moral, una vida de verdad, una vida de mentira, una vida donde profesaban sin conversión, esas personas van a estar justamente en el juicio eterno. No lo digo yo, lo dice el Señor. Hoy tenemos tiempo, porque todavía falta que venga lo más esperado de todo cristiano, el traslado de la iglesia a las nubes, donde está Jesús esperándolos. Y mientras eso no sucede, hay esperanza para los que hoy no están en Cristo. Para aquellos que profesan sin conversión tienen esperanza de realmente vivir una vida basada justamente en el nuevo nacimiento, basada en la renovación de su mente. Y si cambia tu forma de pensar, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu estilo de vida. Entonces deja de excusarte, deja de ponerle excusas a tu vida y comienza a corregir aquello que Dios está demandando que corrijas. Siempre el pecador incrédulo buscará cómo justificarse ante su pecado. Siempre el pecador incrédulo buscará cómo justificarse ante su pecado. Y como hay varios que abundan justamente en el reino de estarse justificando de sus errores, de sus pecados, no admiten sus fallas y todo es culpa de otros menos de ellos mismos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿Qué más? Soberbia, altivez, necedad, rebeldía. Profesan conocer a Dios, más con sus obras lo niegan. ¿Se acuerdan de la frase, la mujer que tú me diste? ¿Se acuerdan de esa frase famosa? Cuando Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pues la mujer que tú me diste, pobrecito. No tenía sentido común, no tenía madurez, no tenía la palabra dicha por el Señor. Fue más fácil decir, la mujer que tú me diste. O sea, tú me la escogiste a mí, yo no la escogí. Es más, ni siquiera existía. ¿Cómo se llama eso? Excusa, pretexto. Asume tu responsabilidad. Soy yo, Señor, yo fui el culpable, yo lo cometí, yo lo dije, perdóname.
Perdóname si soy todavía inmaduro ante tus ojos. A lo mejor tengo ya 60 años y sigo siendo inmaduro. Perdóname, pero me voy a corregir delante del Señor y te prometo que voy a hacer lo mejor de ser este hombre para ti. Deja de estarte justificando. Dios espera en ti un fruto digno de arrepentimiento. Otro que se excusó. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Obedeció Saúl a Dios. Él se justificó. Le traje lo mejor. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Destruye todo de Amalek. Todo. Y todo es todo. Muchas veces somos así. Nos queremos quedar con ciertas cosas para no reconocer que todo fue mi culpa. Está bien, te perdono, pero no, ya no sirvió el perdón entonces. El perdón viene de aquí y viene de parte de Dios. Y lo que tú perdonaste no lo vuelves a sacar nunca más en tu vida porque ya fue perdonado. Si no, nunca lo perdonaste. Profetizamos en tu nombre. ¿A qué se refiere profetizamos en tu nombre? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, para que quede claro qué significa la palabra profetizar. No estar hablando cosas futuras. Eso fue en su momento. Hoy no es el momento de... Todo lo que Dios quiso decirnos ya está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. Los que profetizaron en mi nombre, los que edificaron, los que exhortaron y consolaron, a esa predicación se habla, se refiere, a esa palabra profetizar se refiere justamente a esto. Aquí va mucho al púlpito o a la enseñanza. No siempre tienes que tener un púlpito para enseñar, pero estás enseñando, estás profetizando, estás exhortando, estás consolando, estás edificando, pero solamente son bla, 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 palabras. Hay gente que me dice: wow, tiene buena enseñanza, pastor. Reconozco que sabe mucho, pero sus hechos no me gustan nada. Es contrario a lo que enseña. Eso no me gusta. Es como si alguien hablara mal de tu hijo sabiendo que tiene razón de lo que está diciendo. ¿Cómo te sentirías como papá? ¿Lo defiendes? ¿Sí? ¿Porque es tu hijo? ¿Aún sabiendo que está realmente en lo cierto la persona que lo dice? ¿Lo vas a defender? ¿O reconoces que a lo mejor hiciste un mal trabajo como pastor? Y por eso de repente tienes justamente, pues no buenos servidores, o eres papá y no tienes buenos hijos porque fuiste un mal papá. Hay que reconocer. Y Dios en su misericordia te ayudará a corregir para que tú entonces enseñes bien, no solamente con palabras, sino también con hechos. Es una gran diferencia hoy vivir una vida cristiana. Habrá personas que conocen de doctrina, incluso predican la palabra. Son puntuales en las reuniones del culto y de los estudios, pero su corazón está completamente lejos de Dios. Hay unos que se jactan, dicen: es que yo tengo papá pastor, mi abuelo fue pastor, tengo un tío pastor, tengo como a 20 conocidos pastores. Y yo he aprendido una cosa: Dios no es de nietos,
es de hijos. ¿De qué te sirve saber que si tu papá es pastor? ¿De qué te sirve si tu hermano es pastor? Si tu abuelo, paterno y materno fueron pastores, ¿de qué sirve si tú no reflejas en nada a Cristo en tu vida? ¡Wow! Eso es fuerte. Muchos serán cizaña, pero no trigo. Mateo capítulo 13, versículo 27. Mateo capítulo 13, versículo 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces quiere decir que la cizaña y el trigo son muy parecidos. No sea que queriendo arrancar una cizaña, arranques trigo. Entonces quiere decir que muchos aparentamos lo que realmente no somos. Wow, eso hay que tener más peligro. Hay que tener más cuidado con ellos. Lo dijimos en la predicación anterior: están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como lobos rapaces. Esos son más complicados. Oran como cristianos, hablan como cristianos y caminan como cristianos. ¿Qué son? Pues cristianos. Pero según aquí dice que no, que son cizaña. El problema no es de afuera. El problema no es externo. El problema es de adentro. Eso es más fuerte. Tú te cuidas de la gente de afuera y nunca piensas que el enemigo está adentro. Y a veces duermes con el enemigo. Haces película. ¿No? Eso es más fuerte. ¿Cuál es el veredicto del juez que será pronunciado? A ver, vamos nuevamente al capítulo 7 de Mateo. ¿Cuál es el veredicto del juez que será pronunciado? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús está dando sentencia ¿a quiénes? A los culpables. Y sobre la misma sentencia, o sobre la misma base de sentencia, dice: nunca os conocí. Nunca tuve ese acercamiento, nunca me siguieron. Escuchaban mi voz, pero no me seguían. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la instrucción. Han identificado la voz de su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué demanda Dios? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan, que intimiden contigo, Señor, que produzcan fruto. Lo hemos dicho N veces: una intimidad con tu esposo y tu esposa generalmente produce un hijo. En esa intimidad, en ese conocimiento. Es el mismo que dijo que cuando conoció Adán a Eva, vino entonces, ¿quién? ¿Quién vino? Caín, es el mayor.
Cuando hay un conocimiento entre un esposo y una esposa, ¿qué trae como fruto? Un hijo, una hija, gemelos, triates. Cuando hay una intimidad con Cristo, ¿qué debe de haber? Mucho fruto. Mucho fruto. No solamente es fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es lo que dice justamente Jesús en la parábola de la vid verdadera. Muchos me dirán en este tiempo, Señor, Señor. Muchos. ¿Qué hacían en la antigüedad? ¿Qué hacían para poder reconocer al ganado que era de la familia X o de la familia Y? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Les ponían un sello. Y tú y yo, como cristianos, tenemos ese sello. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, primer sello es que el Señor conoce justamente a los que son suyos. Y segundo sello, o bueno, para que se haga más legible ese sello, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está el sello. Cada vez que yo intimo con el Señor, tengo esa intimidad con el Señor, me estoy apartando de la iniquidad. Soy menos mentiroso. Soy menos grosero. Soy fiel. Y le vas sumando justamente aquello, lo que está haciendo justamente Dios en tu vida. Porque el Señor te conoce y te puso justamente el sello, que es el Espíritu Santo. Quiere decir que el creyente tiene al Señor y el Señor tiene a ese creyente. Y la única manera es justamente esto, que Él me conozca a mí. Y la manera de conocerlo a Él es apartarme de la iniquidad. Entonces ambas cosas, tanto conocimiento y la separación de la iniquidad, estaban ausentes en estas vidas. A quienes decían, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Puro decir y nada de hacer. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la fe. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la fe, sin la cual nadie verá al Señor. Tú llegaste a los pies de Cristo con un propósito: conocer al Señor. Y que este conocimiento te lleve a ser justamente lo que tú dices que eres hoy, un hijo de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le obedecieron, a los que creen, confían en su nombre. Atrás de un pecado hay una falta de fe, ¿tú sabías eso?
Si tú le crees al Señor, tu círculo de santidad tiene que ir creciendo. Y tu círculo de pecado tiene que ir disminuyendo. Porque Dios está en tu vida. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos estado predicando domingo en domingo. Llevamos como 2 meses predicando justamente la voluntad de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo vas a enseñar algo que no sabes? ¿Cómo vas a enseñar algo que no practicas? ¿Está claro? Y no estoy enojado, ¿eh? Así es mi cara. Vamos a levantarnos, iglesia. Hoy veo esposos, veo parejas, veo hijos con papás y con mamás. Acérquense como familia, acérquense como familia. Quiero que se pidan perdón. Pídanse perdón. Si has ofendido a tu esposo, si has ofendido a tu esposa, si has ofendido a tu pareja, pídele perdón. Si has ofendido a tu papá, pídele perdón. Si has ofendido a tu mamá, pídele perdón. Si tu papá, mamá has ofendido a tu hijo, pídanse perdón. Es el momento para hacerlo hoy. No dejes para mañana lo que puede ser el día de hoy. No sabemos si mañana, hoy es el último día de vida en este día. No me mires a mí, mírala que tú le tienes que pedir perdón. Lo tienes ahí, aprovéchalo. No sé que sea el último día que tú lo vuelves a ver en tu vida. Reconoce que has fallado, reconoce que has lastimado, reconoce que has humillado y díselo, pero díselo de corazón, que jamás lo vas a volver a hacer, y pones a Dios como testigo. Dios quiere justamente eso. Y si tú viniste solo, simplemente cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname, porque a lo mejor no he sido un buen instrumento en tus manos y te he fallado. Y he lastimado a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. O tal vez han abusado de ti, o tal vez te han lastimado a ti. Cierra tus ojos y deja que Dios te consuele, que Dios te fortalezca. Es el tiempo. Padre bendito, Señor, nos ponemos hoy a cuentas delante de ti. Quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces te ofendo. Muchas veces con mis palabras humillo y lastimo. A veces abro heridas nuevas, Señor. O a veces nuevamente abro heridas que ya estaban sanadas por parte de ti y yo las he abierto nuevamente. Hoy te pido que nos perdones. Hoy te pedimos, Señor, que tú derrames gracia en nuestras vidas y que nos enseñes a tener un corazón manso y humilde, lleno de tu amor, Señor, para que podamos cuidar lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, nuevamente por tu perdón, por tu amor y por tu misericordia. Quiero aprender más de ti, Señor, y ser ese instrumento útil en tus manos, a dar amor, a ser un instrumento que quite el odio, no que lo sume, a ser un instrumento que sane heridas, no que las abra. Perdóname, Señor, si he hecho malas cosas. Hoy me pongo a cuentas contigo y haz tu perfecta voluntad en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, en cada hijo. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.